Compañeros, lo que les voy a contar en los próximos minutos es la jugada política más audaz que ha dado la izquierda colombiana desde que perdió las elecciones, y que demuestra con hechos, con votos y con nombres propios que el presidente Gustavo Petro y el senador Iván Cepeda acaban de propinarle al señor Abelardo la derrota más humillante que puede recibir un presidente antes de posesionarse. El señor Abelardo no ha llegado a la Casa de Nariño y ya perdió el control del Congreso. Su candidato para la presidencia del Senado fue aplastado en la votación. Y lo más devastador, quien lo derrotó no fue solo el uribismo. Fue una alianza táctica entre el Centro Democrático de Álvaro Uribe y el Pacto Histórico de Gustavo Petro. El petrismo votó a favor del candidato de Uribe para hundir al candidato del Tigre de Papel. Semana lo tituló sin rodeos. El petrouribismo acaba de nacer. Y lo que viene en este video es todavía más fuerte, porque detrás de esa votación hay una estrategia del presidente Petro y del senador Cepeda que tiene a la derecha desesperada. Una estrategia que convierte cada grieta de la coalición de gobierno en una oportunidad para la oposición. Quédense hasta el final porque esto no lo van a ver así de claro ni en RCN, ni en Caracol, ni en El Tiempo, ni en Semana. Esto lo están reportando Semana, Infobae, El Tiempo, El Espectador, El Heraldo, La Silla Vacía, Publimetro, Cambio Colombia, El Colombiano, Zona Cero, Diario del Huila, Blue Radio, El País, La Regional, Vanguardia, Minuto 30, Revista Metro, La Jornada de México y hasta Valora Analytic. No es una noticia menor. Es un terremoto político que dejó al señor Abelardo expuesto, sin control del legislativo y con una oposición que acaba de demostrar que sabe mover fichas dentro del propio Congreso. Al final de este video, compañeros, van a saber exactamente cómo el presidente Petro y el senador Cepeda orquestaron la derrota del señor Abelardo en el Senado. Van a entender por qué el pacto histórico votó por el candidato de Uribe y qué significa eso para la gobernabilidad del Tigre de Papel. Van a conocer la frase del petrismo que retumbó en el Capitolio: derrotamos al tigrillo. Y van a entender cómo Cepeda está construyendo la oposición más sofisticada que ha tenido Colombia, con un gabinete en la sombra que va a vigilar cada paso del gobierno entrante. Pero sobre todo, van a entender algo que los medios del establecimiento no quieren que ustedes conecten: que el señor Abelardo llega al poder sin mayorías reales, sin control del Congreso, con su principal aliado demostrándole que puede derrotarlo cuando quiera, y con una oposición que ya probó que tiene la inteligencia política para explotar cada fractura de la coalición de gobierno. Un gobierno que nace derrotado, un gobierno que llega al poder perdiendo, y una oposición que llega a la oposición ganando. Eso es lo que pasó en el Congreso, y eso es lo que la derecha no quiere que ustedes entiendan. Venga, vamos por partes. El señor Abelardo puso toda su apuesta en Alfredo de Luque para la presidencia del Senado. Lo respaldó públicamente, movió sus fichas, negoció con los partidos aliados. De Luque llegó a la jornada diciendo que tenía las mayorías. El colombiano recogió esa declaración horas antes de la votación. Pero cuando se contaron los votos, Honorio Enríquez, el candidato del Centro Democrático impulsado por el expresidente Uribe, aplastó a De Luque. Y aquí viene lo que sacudió a toda la clase política colombiana y lo que generó lo que Semana calificó como una tormenta política de proporciones históricas. Enríquez no ganó solo con los votos del uribismo, ganó con los votos del pacto histórico, la bancada de la izquierda, la oposición declarada al gobierno del señor Abelardo, el partido de Gustavo Petro, el movimiento que el senador Cepeda ayudó a construir como fuerza parlamentaria, votó a favor del candidato de Uribe para hundir al candidato del Tigre de Papel. El Heraldo lo confirmó con todas las letras. Enríquez ganó con apoyo del petrismo. Si esto lo hubiera hecho la derecha, si el uribismo hubiera votado con el petrismo para derrotar a un aliado, ¿qué no estarían diciendo RCN y Caracol? Dirían que es una traición, que es un pacto oscuro, que es la destrucción de la democracia. Pero como fue el pacto histórico el que movió la ficha, lo llaman tormenta política. Miren lo que son, compañeros. Pero la cloaca es más profunda. Si esta información te importa y quieres estar del lado de la verdad en Colombia, suscríbete a Colombia Unida y dale un inmenso like.
Y aquí es donde la historia se pone verdaderamente brillante, porque la jugada del presidente Petro y del senador Cepeda no fue un impulso ni una improvisación, fue ajedrez político del más alto nivel. El presidente Petro había reunido hace unos días a los representantes del Pacto Histórico en la Casa de Nariño. Infobae lo reportó con detalle. Fue una cumbre estratégica. El presidente les habló a sus congresistas con claridad absoluta. Les señaló dónde estaban las grietas de la coalición de gobierno. Les mostró por dónde había que entrar. Y les pidió disciplina y unidad para el momento decisivo. En esa reunión se discutió abiertamente la posibilidad de apoyar al uribismo para la presidencia del Senado. La lógica era de una inteligencia demoledora. Si el pacto histórico votaba por De Luque, le daba una victoria al gobierno entrante y fortalecía al señor Abelardo. Si votaba por Henríquez, le propinaba una derrota al tigre de papel y profundizaba la guerra interna de la derecha. Eligieron lo segundo, y el resultado fue devastador. El Tiempo recogió la explicación del pacto histórico con una frase que retumba: derrotamos al tigrillo. Esa frase, compañeros, es la frase más poderosa que ha salido del Congreso en esta legislatura, porque no solo celebra la derrota del señor Abelardo, le pone un apodo diminutivo. Ya no es el tigre, es el tigrillo, un animal más pequeño, más débil, más fácil de cazar. Y el pacto histórico se lo dijo en la cara, en el recinto del Senado, con sus votos contados y registrados. Y ojito con esto, Henríquez tuvo que salir a decir públicamente que no hay alianza con el pacto histórico. El Tiempo lo recogió, dijo que ni ellos han cedido en sus ideologías. Pero eso es lo brillante de la jugada de Petro y Cepeda. No necesitan una alianza formal, no necesitan un pacto firmado. Solo necesitan que la derecha siga peleándose entre ella y usar esa pelea como palanca para mover el tablero a su favor. Y eso es exactamente lo que hicieron. La silla vacía lo resumió con una claridad demoledora. Abelardo pierde su primer pulso con un Congreso que le muestra los dientes. Infobae tituló: Uribismo ganó primer pulso a Espriella. El Espectador fue más directo. Espriella tuvo su primera derrota en el Congreso. El Heraldo confirmó que Henríquez ganó con apoyo del petrismo. El Tiempo reportó que el uribismo ganó el primer pulso en la bancada de gobierno. Y la regional fue lapidaria. Sin posesionarse, Espriella se autopropina 2 derrotas. 2 derrotas, compañeros, porque tampoco controló la presidencia de la Cámara de Representantes. Nicolás Barguil, del Partido Conservador, fue elegido presidente de la Cámara. Lo reportaron El Colombiano, Cambio Colombia, Zona Cero, Blue Radio, El País y Semana. Y El Espectador reportó que Barguil habló de independencia frente al gobierno del señor Abelardo. Infobae recogió su discurso contundente: no seré un obstáculo taimado. Eso significa que ni siquiera la Cámara está bajo el control del tigre de papel. El presidente de la Cámara ya habla de independencia antes de que el señor Abelardo se posesione. El señor Abelardo llega al poder sin la presidencia del Senado, con un presidente de la Cámara que marca distancia y con una oposición que acaba de demostrar que puede mover votos en su contra. Eso no es gobernar, compañeros. Eso es sobrevivir. Eso es llegar al poder con las manos amarradas y los aliados peleándose entre ellos. Si esta historia te importa, compañero, y quieres estar del lado de la verdad en Colombia, suscríbete a Colombia Unida y dale un inmenso like. Pero lo que viene después lo cambia todo. Y aquí llegamos al corazón de este video. Porque detrás de la jugada en el Senado hay una estrategia más amplia que el senador Iván Cepeda viene construyendo con la paciencia de un filósofo y la precisión de un estratega político. Cepeda propuso públicamente que el presidente Petro asuma la presidencia del Pacto Histórico como partido político después de dejar la Casa de Nariño. Lo reportaron Infobae, Semana, El País, Cambio Colombia, La Silla Vacía, El Colombiano y el Diario del Huila. Lo definió como un auténtico jefe de Estado, y Vanguardia reportó que Petro no se negó a la propuesta. No la rechazó, no la matizó, no se negó. Eso significa que el expresidente más popular de la izquierda colombiana va a dirigir la estrategia política del principal partido de oposición. Y Cepeda no se quedó ahí.
Mientras la derecha se destruía en el recinto del Senado, el filósofo Iván Cepeda organizó al Pacto Histórico como la oposición más estructurada que ha tenido un gobierno colombiano. El Tiempo, Semana, Infobae, la FM, El País, HSB Noticias y El Espectador reportaron la declaración oficial de oposición. Y Revista Metro reportó que tras el anuncio de Petro de que el presidente es Cepeda, el Pacto Histórico anunció la creación de un gabinete alternativo. ¿Entienden la magnitud de lo que está pasando, compañeros? Esto no tiene precedentes en la historia política de Colombia. El Pacto Histórico no solo se declaró en oposición, armó un gabinete en la sombra. Infobae, Semana, La Silla Vacía, El Heraldo, HSB Noticias y El Diario del Sur lo reportaron. Un gabinete alternativo que va a vigilar cada ministerio del gobierno del señor Abelardo, cada decisión, cada contrato, cada nombramiento, con congresistas asignados a cada cartera, con metodología de control político, con capacidad de denuncia pública. Eso es lo que Cepeda construyó. Una oposición con dientes, con estructura, con inteligencia. Y la jugada del Senado fue la primera demostración de que esa oposición no es decorativa. Es una fuerza política capaz de mover el tablero del Congreso a su favor. Y El Espectador tituló algo que define el momento político de Colombia. Cepeda busca liderar la izquierda y la oposición más allá de Gustavo Petro. Eso es enorme, compañeros. Eso cambia las reglas del juego. Porque significa que Cepeda no está montándose en la sombra de Petro. Está construyendo un liderazgo propio. Un liderazgo que nace de la convicción y no de la ambición. Un liderazgo que tiene curul ganada en las urnas, respaldo judicial del estatuto de oposición, gabinete alternativo armado y ahora la demostración de que puede mover votos en el Congreso para derrotar al gobierno entrante. Si esta información te importa y quieres estar del lado de la verdad en Colombia, suscríbete a Colombia Unida y dale un inmenso like. Y para cerrar con broche de oro, el presidente Petro elevó el tono contra el señor Abelardo a un nivel sin precedentes. La Jornada de México, uno de los diarios más importantes de América Latina, recogió sus declaraciones. Llamó al señor Abelardo ilegítimo y sirviente de Estados Unidos. Ya no es solo la denuncia de fraude electoral, ya no es solo la negativa a reconocer el resultado. Ahora Petro acusa directamente al presidente electo de ser un subordinado de Washington, un empleado de Trump que está entregando la soberanía colombiana a cambio de respaldo político, y reveló que ya presentó una demanda por fraude electoral con 70,000 testigos digitales. Publimetro, Infobae, El Universal, La Patria y medios internacionales lo confirmaron. Petro aseguró que el pueblo eligió como presidente a Iván Cepeda, no como figura simbólica, como presidente real, como el hombre que ganó las elecciones y al que le arrebataron la victoria. Esa combinación es devastadora para la legitimidad del señor Abelardo. Piénsenlo, compañeros. Por un lado tiene a Petro llamándolo ilegítimo y sirviente de Washington con una demanda de fraude respaldada por 70,000 testigos digitales. Por otro tiene a Cepeda liderando una oposición con gabinete alternativo, con curul ganada en las urnas, con respaldo judicial del estatuto de oposición y con la capacidad demostrada de mover votos en el Congreso para derrotarlo. Y por otro tiene a su propio aliado Uribe, demostrándole que puede aplastarlo en una votación cuando quiera con la ayuda del petrismo. Es un cerco político completo. Y el señor Abelardo está en el centro de ese cerco sin herramientas para salir. Y ahora miren el panorama completo, compañeros. Porque cuando se conectan todos los puntos, la imagen es demoledora para la derecha y esperanzadora para el pueblo. El señor Abelardo pierde la presidencia del Senado a manos de sus propios aliados con ayuda del petrismo. Pierde el control de la Cámara con un presidente que habla de independencia. Uribe le demuestra que sin el centro democrático no tiene gobernabilidad. Petro lo llama ilegítimo y sirviente de Estados Unidos. Cepeda organiza la oposición más estructurada de la historia reciente con gabinete en la sombra. El pacto histórico celebra diciendo, derrotamos al tigrillo. Y el pueblo sigue en las calles, respaldando la resistencia pacífica. El contraste se narra solo, compañeros, y es brutal. Mientras el señor Abelardo pierde el Congreso antes de gobernar, el presidente Petro y el senador Cepeda ganan terreno desde la oposición con cada jugada que dan.
Mientras la derecha se pelea entre ella por cuotas de poder y se destruye desde adentro, la izquierda mueve fichas con inteligencia quirúrgica y construye poder real. Mientras el tigre de papel llega al poder sin mayoría, sin legitimidad y con una demanda de fraude encima, el pacto histórico bajo el liderazgo de Cepeda construye la resistencia más sólida que ha tenido la oposición en décadas. Con gabinete en la sombra, con bancada unida, con estrategia legislativa y con la capacidad demostrada de derrotar al gobierno en el propio Congreso. La vaina está clara, más clara que nunca. Los 12.700.000 votos que pusieron a Petro en la presidencia no fueron solo una elección, fueron un mandato de dignidad, fueron un grito de soberanía. Y ese mandato sigue vivo en cada voto que el pacto histórico pone en el Congreso, en cada gabinete alternativo que Cepeda arma, en cada denuncia de fraude que Petro presenta y en cada derrota que el señor Abelardo acumula antes de sentarse en la silla presidencial. Compañeros, la pregunta que cada colombiano tiene que hacerse ahora es clara. Y es una pregunta que los medios del establecimiento no se atreven a formular con honestidad porque la respuesta los incomoda. ¿Quién tiene el control de la situación? La derecha que pierde el Congreso antes de gobernar, que se pelea entre ella por los cargos y que llega al poder con una demanda de fraude encima, o la oposición que articula estrategia, que mueve votos en el Congreso, que arma gabinete alternativo y que tiene a dos líderes con la estatura política e intelectual de Petro y Cepeda al frente, sabiendo que el pacto histórico derrotó al señor Abelardo en su primera prueba en el Congreso, sabiendo que Cepeda lidera una oposición con gabinete en la sombra y capacidad de mover el tablero legislativo, sabiendo que Petro llamó al señor Abelardo ilegítimo y sirviente de Estados Unidos y presentó una demanda de fraude con 70.000 testigos. Sabiendo todo esto, ¿vas a guardar silencio mientras la derecha fracturada intenta gobernar sin mayorías y sin legitimidad? ¿O vas a unirte a la resistencia pacífica que lideran Petro y Cepeda y gritar que Colombia merece un gobierno legítimo que responda al pueblo y no a Washington? La respuesta la tienes tú, compañero, y la das ahora, con tu voz, con tu voto, con tu presencia en las calles. Tu voz es el principio de la verdad. Inunda los comentarios ahora mismo gritando: derrotamos al tigrillo, la resistencia no tiene reversa, Cepeda y Petro lideran el camino. Rompe la censura compartiendo este video en todos tus grupos de WhatsApp para que Colombia entera despierte. Compañeros, la resistencia no tiene reversa. Lo que Petro y Cepeda demostraron en el Congreso es que la oposición no solo resiste, también gana. Y esta es apenas la primera batalla de una guerra política que la derecha ya está perdiendo desde adentro. La izquierda colombiana está más viva, más organizada y más fuerte que nunca. Hasta la victoria siempre. Suscríbete a Colombia Unida para estar informado siempre y dale like y comenta.